comentado, hermanos, vamos a dar paso al hermano Antonio, que él se tome un tiempo adorando y glorificando al Señor, y nosotros, cada uno desde nuestro lugar, vamos a intentar por todos los medios, aunque nos cueste un esfuerzo añadido, porque no vemos, simplemente oímos, pero vamos a adorar y a rendir este culto a Dios. Amén. Adelante, hermano Antonio, toma el micro y tómate este tiempo para adorar el nombre del Señor. Bendito sea, Señor. Te adoramos a ti, Espíritu Santo, en esta bendita noche, Señor. Buenas noches a todos, hermanos. Quiero saludar a todos en el maravilloso nombre del Señor. Damos gracias al Señor en el nombre de Jesús, que en esta bendita noche, hermanos, Señor, por su gracia, por su misericordia y por su infinito amor, nos deja y nos permite una vez más, hermanos, estar delante de la presencia del Señor para honrarle, bendecirle y ensalzarle en el nombre de Jesús. Bendito seas. Para mí, hermanos, es un gran honor y un gran privilegio, hermanos, creérmelo de corazón, estar en esta bendita noche con la zona de Cantabria para honrar y bendecir el nombre de Jesús. Amén. Que es el único deseo y el único propósito que hay en nuestros corazones. También quiero decir a mi hermano Raúl, a mi primo, que tuvo a bien de llamarme para en esta noche poder compartir este ratico de adoración con todos mis hermanos, con todos ustedes, hermanos, con la única pretensión que hay en mi corazón, hermanos, y es de honrar a nuestro Dios en primer lugar, y que nosotros, su iglesia, sus hijos, podamos ser edificados en el nombre de Jesús. También quiero saludar a mi hermano Emilito, como bien decía, tuvo un tiempo aquí en Burgos como pastor al frente de la iglesia, en lo cual fue un tiempo de mucha gloria y de mucha bendición. Amén. Quiero también saludar a mi hermano Enriquín, que Dios le bendiga juntamente en su casa, en su hogar, en el nombre de Jesús. Y como no, la vez que salí a la conversación con el tío Julio, mi suegro, con este gran siervo del Señor, el tío Miguel, responsable de la zona, siempre se le llenaba la boca al gitano de hablar del hermano. Que Dios le bendiga mucho, tío Miguel, en el nombre de Jesús. Y como no, quiero saludar a mi hermano, amigo, mi hermano Josué, compañero de aquí de la iglesia. Siempre hemos estado juntos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga juntamente en tu casa, tu hogar, Josué, y al tío Diego en el nombre de Jesús. Hermanos, creérmelo que le he dicho al Raúl que si yo sabía que era para la zona, creérmelo que hubiera dicho que no, hermanos, porque para mí es mucha responsabilidad. Pero creérmelo que la única pretensión que hay en mi corazón es de adorarle al Señor por encima de todas las cosas y darle la gloria al Señor, y que nosotros, su iglesia, sus hijos, podamos ser edificados. Quiero que me confirméis, si podéis, por favor, a ver qué tal suena por ahí, tanto el micro, si está muy alto, o el piano, por favor. Confirmármelo por el escritorio, si sois tan amable, por favor. Te adoramos a ti, Señor. Gracias, hermanos. Bueno, pues vamos a adorar al Señor en esta bendita noche. Señor, te adoramos a ti, bendito seas, Padre. Tú vives y reinas en nuestro corazón, Dios mío. Como necesitados delante de ti venimos, Señor, reconociendo, Dios mío, que a pesar de problemas, de dificultades y adversidades, Señor, tú estás con nosotros, mi Dios. Bendecimos el día en que te conocimos a ti, mi Dios,
porque conociéndote a ti, Señor, tenemos todo, Dios mío. Tú dices en tu palabra, Señor, que en el mundo tendremos aflicciones, Padre, pero simplemente nos demandas algo, Dios mío. Es confiar en ti, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Qué bueno eres, Señor. Y en esta noche quiero cantarle al Señor. Quiero tenerte cerca, bendito seas, saber que estás conmigo. Tú eres la certeza que me hace vivir tranquilo. Quiero tenerte cerca, saber que estás conmigo. Tú eres la lumbrera que ilumina mi camino. Y en esta noche levanto mis manos y te decimos a ti, Señor, yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, y que de mi vida nunca me falte. ¿Cuántos pueden cantar al Señor conmigo esta gran verdad? Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, y que de mi vida nunca me falte. Quiero tenerte cerca, bendito sea, Señor, saber que estás conmigo. Tú eres la certeza que me hace vivir tranquilo. Quiero tenerte cerca, saber que estás conmigo. Tú eres la lumbrera que ilumina mi camino. Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, y que de mi vida nunca me falte. Vamos a cantárselo al Señor todos juntos. Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, y que de mi vida nunca me falte. Aleluya. Que nunca tu presencia nos falte, Señor. Te adoramos a ti, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y en nosotros. Dice, cuando estás conmigo, siento que ese mar se hace camino. Yo puedo cruzar si vas conmigo, no me dejarás, refugio mío. ¿De cuántos es refugio el Señor? Puedes levantar tu mano por el escritorio y decir un fuerte amén. Y nunca llegas tarde, si vienen tormentas para ahogarme, no tardando mucho al despertarte, reprendes los vientos, eres mi Padre. Y le cantamos al Señor en esta noche. Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte, y que de mi vida tú nunca me faltes. Podrá faltarme todo en la vida, bendito seas, pero tu palabra me ilumina, bendito seas, Señor, porque tú lo eres todo en mi vida. Y delante de la presencia del Señor yo levanto mis manos
Y quiero cantárselo al Señor. Cántaselo conmigo, hermano, por favor. Yo quiero adorar, bendito seas. Yo quiero adorarte y que de mi vida, Señor, tú nunca nos faltes. ¿Quieres cantárselo al Señor en esta bendita noche? Yo quiero adorarte, yo quiero adorarte y que de mi vida, Señor, tú nunca nos faltes. Aleluya, tú nunca nos faltes, Señor. Tu presencia, Dios mío, a pesar de todas las cosas, Señor, porque hemos comprendido, Señor, que si nos mantenemos en pie, si estamos aquí, Señor, es solo por tu gracia, por tu misericordia y por tu infinito amor. Dios mío, bendito sea, Señor. Solo tu gracia. Aleluya. ¿Cuántos lo creen que solo por su gracia me han sostenido? Nació, murió en la cruz y resucitó. Solo tu gracia, ¿cuánto se lo es? Me ha sostenido. Díselo al Señor. Nació, murió en la cruz y resucitó. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. No le pongas medida, él no se puede medir. Es el principio y el fin. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. No le pongas medida, él no se puede medir. Es el principio y el fin. Y le decimos al Señor: incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle. Él es el rey, el que nació en Belén. Incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle. Él es el rey, el que nació en Belén. Le decimos al Señor todos juntos: tú eres mi Padre, tú eres mi amigo, bendito sea Señor, mi amado, mi apreciado. Tú eres mi Padre, gracias Señor. Tú eres mi amigo, mi amado, bendito seas, mi apreciado. Reconocemos, Señor, solo tu gracia. ¿Cuántos en esta noche confiesan al Señor que solo es por la gracia de Él me ha sostenido? Bendito sea, Señor. Nació, murió en la cruz y resucitó. Solo tu gracia me ha sostenido. Nació, murió en la cruz y resucitó. Gracias, Señor, en esta bendita noche, Señor, porque te tenemos a ti, Señor, de nuestra parte, Dios mío. Bendecimos el día en que te conocimos a ti, Señor, porque conociéndote a ti, Señor, tenemos la propia vida, Dios mío. Sigue bendiciendo en este día, Señor, a la iglesia, a tu zona, Señor, a tus siervos, Padre. Sigue administrando conforme la necesidad del pueblo, Señor. Ahora te presento todas las cosas a ti, Señor. Te presento los enfermos de la iglesia, Padre, para que tú vengas visitándoles en el nombre de Jesús, Padre. Tú sabes, Señor, que donde hay enfermedad, hay aflicción en los corazones, Padre. Pero menos mal que te tenemos a ti, Señor. Gracias por ello, Señor.
Sigue bendiciéndonos en este día y en este culto, Padre, para que tú, Señor, hables, Dios mío, a través de tu siervo Raúl. Gracias por todas las cosas, Señor. Y nos quedamos en tus benditas manos, Padre, sabiendo que son las mejores manos. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga de una forma muy especial, hermanos, y deseo con todo mi corazón de haberles hecho bien, en el nombre de Jesús, porque es la única pretensión que había en mi corazón. Un abrazo fuerte para todos y que Dios les bendiga de una forma muy especial. Adelante, Emilito, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hombre, puedes estar satisfecho que nos has hecho bien, porque no solo cantas bien, que de verdad que cantas magníficamente, sino que nos has transmitido bendición de Dios. Qué bien, qué feliz me has hecho de verdad este rato. Qué bendición. Dios te bendiga a ti y a tu familia, y un fuerte abrazo para tu suegro y su familia también. Bueno, pues tenemos a nuestro hermano Raúl, que es un buen amigo mío desde que estuve en Burgos ya hace unos cuantos años. Pues hicimos una fuerte amistad y la mantenemos, nos llamamos de vez en cuando y compartimos, y la verdad es que para mí me es de mucha bendición el hermano Raúl, aparte que le considero un maestro en la palabra, y es una bendición que en esta noche esté con nosotros compartiendo este culto con la zona de Cantabria. Así que, hermanos, atentos todos a la palabra del Señor, que sin duda Dios utiliza hoy a nuestro hermano Raúl, para el cual pedimos bendición junto con la paloma y sus hijos. Raúl, toma el micro y transmítenos lo que ya el Señor te ha dado, y hazlo pues con bendición. Dios te bendiga. Un abrazo, Raúl. El micro es tuyo. Amén. Buenas noches a todos, amados hermanos. Deseo que la gracia de Jesús esté en vuestros hogares. Os mando a todos un abrazo muy fuerte y deseo que la gracia de Jesucristo esté en vuestras casas. Me gozo mucho, hermanos, de veros conectados, de escucharos, de ver cómo oráis, cómo adoráis a Dios. Recuerdos entrañables de cuando las dos zonas estaban juntas han llenado mi mente y mi corazón. Muchos de vosotros os conozco desde hace muchos años. Tengo amistad con muchos de vosotros, amistad y amistades especiales y de bendición. Y para mí es un privilegio que su siervo, nuestro hermano Miguel, se haya acordado de mí, un vaso de barro, entre los miles de siervos que tenemos en nuestra misión. Gracias damos al Señor y doy al Señor porque se haya acordado su siervo de mí. Y cómo no, tengo fe de que ha sido la persona del Espíritu Santo, a través de su siervo, la que me permite también compartir con vosotros un tema de la palabra. Me gustaría haceros bien, hermanos, con humildad y sencillez. Me gustaría, hermanos, que el verso que voy a compartir nos sirviera a todos pues de ánimo y que sirva como un empujón hacia adelante, hermanos, para hacer bien a todos mis hermanos. Ya anteriormente digo que si en la emoción de la predicación me excedo o digo una palabra que no proceda, os pido disculpas. Yo sé que todos sois predicadores y a veces en esa emoción de compartir la palabra pues cometemos errores, pero mi intención es haceros bien. Sin ser muy canso en la exposición, me gustaría, hermanos, compartiros un texto de Primera de Timoteo capítulo 4, verso 16, y a partir de ahí, hermanos, pues compartir con vosotros unas inquietudes que el Señor ha puesto en mi corazón.
Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, dice así: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Para entender un poquito el trasfondo o el contexto de estos versículos de las Escrituras, tengo que decir dos cosas que van a ser importantes en el desarrollo de la palabra de Dios en esta noche. La primera, hermanos, la primera que quiero compartir es que cuando Pablo escribe a Timoteo estas epístolas, estas cartas personales pastorales, Timoteo está de pastor en Éfeso. Y segundo, que cuando Pablo escribe estas cartas es el año aproximadamente 63 después de Cristo. Después vamos a entender por qué es importante la cronología, que nos quedemos un poquito, que es el año 63, para entender mejor el problema de Éfeso. ¿Cuál es el problema que hay en la iglesia de Éfeso, en la cual Timoteo está allí de pastor? En el año 63 después de Cristo, cuando Timoteo recibe esta epístola pastoral de Pablo, en la iglesia de Éfeso, los falsos maestros están esparciendo extrañas doctrinas, poniendo gran énfasis en cosas tales como las genealogías interminables y las fábulas profanas y de viejas. Lo que estaban enseñando estos falsos maestros era una mezcla de judaísmo con gnosticismo. La situación, hermanos, era muy grave. Esto se hace evidente cuando se tiene en cuenta estos hechos adicionales que les voy a mencionar. Existen muy buenas razones para dar por hecho de que muchos de estos falsos maestros, no todos, pero sí muchos de ellos, eran ancianos locales que habían abrazado algunas ideas que eran incompatibles con el Evangelio y se habían desviado de la fe. A diferencia de otras cartas de Pablo que tratan con falsos maestros, como Segunda de Corintios, Gálatas y Filipenses, Primera de Timoteo no dice nada que indique que estos maestros pudieran ser de afuera de la iglesia, sino que cuando leemos las cartas entendemos que eran hombres de dentro que se habían desviado. 3 veces escribe Pablo en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, 3 veces les dice Pablo a Timoteo que son algunos, refiriéndose a hombres de dentro. Dice un verso: como te rogué que te quedaras en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Ves? Eran gente de dentro. Un poquito más adelante, en el capítulo 1, verso 6, dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Ves? Era gente de dentro. Y en el verso 19 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Quién? Gente de dentro. De los cuales son Himeneo y Alejandro, de los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos hombres que se habían desviado, que eran ancianos locales de dentro de la iglesia, en su tiempo fueron verdaderos creyentes, pero se desviaron de la fe, naufragaron en cuanto a la fe, según Pablo, apostataron de la fe, se desviaron de la fe y de la verdad. Dice la Biblia que estos hombres enseñaban doctrinas incorrectas. En resumidas cuentas, Pablo expresa en las cartas a los ministerios, a Timoteo y a Tito, que eran falsos maestros que predicaban para agradar a las personas, falsos maestros que alardeaban como que eran doctores de la ley sin entender ni lo que hacían ni lo que decían, falsos maestros que enseñaban cuestiones necias e insensatas, fábulas profanas y de viejas, falsos maestros que enseñaban las abstinencias de alimentos y prohibían casarse, con una línea en cuanto al ascetismo, falsos maestros que enseñaban que la resurrección ya se efectuó. El dinero se volvió su Dios. Tomaban la piedad estos hombres como fuente de ganancia. Estos falsos maestros querían enriquecerse a toda costa. Por amor al dinero se extraviaron de la fe. Dice la Biblia que eran hombres ávaros, amadores de los deleites más que de Dios.
Estos hombres, según Pablo, tienen influencias satánicas. Es fuerte esto. Pablo habla de la operación de espíritus engañadores en ellos y a través de ellos, y de la predicación de doctrinas de demonios. Estos hombres, según el apóstol Pablo, se habían apartado en pos de Satanás y estaban cautivos en la voluntad y en el lazo del diablo. También Pablo describe el carácter de estos falsos maestros. Les llama mentirosos, envanecidos, que deliraban acerca de cuestiones y contiendas, deseaban ser ricos por el amor al dinero y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de conseguirlo. ¿De dónde venía este problema? ¿Cuál es el contexto histórico de la carta a los Efesios? Los comienzos, hermanos, de la iglesia de Éfeso son desconocidos. Se cree que ciudadanos de Asia visitaron a Jerusalén el día de Pentecostés, en Hechos 2, y que tal vez algunos de ellos regresaron a Éfeso como nuevos convertidos al cristianismo. Mucho más adelante, en Hechos 18, Pablo visitó la ciudad brevemente en su segundo viaje misionero, enseñó en la sinagoga y dejó allí a Priscila y Aquila para que continuaran su ministerio. La Biblia nos dice también en Hechos 18 que Apolos, un maestro elocuente, colaboró con ellos por un tiempo. Escuchar ahora. En el año 54 después de Cristo, quedaos con esta fecha, año 54, Pablo regresó a Éfeso como había deseado y allí llevó a cabo un ministerio de 3 años, como está expuesto en el libro de Hechos capítulo 19 y 20. Según las Escrituras, hubo una intensa oposición satánica contra el Evangelio, pero según también las Escrituras, este fue un tiempo fructífero donde miles de personas fueron convertidas al Señor, de tal forma que los templos paganos se cerraban e incluso influyó en la economía de la región, pues los templecillos de Diana de los Efesios dejaban de venderse. Pablo empezó allí su obra en el 54 y estuvo 3 años, hasta el año 57. En el año 57 llama a los ancianos, a los predicadores de la iglesia de Éfeso, para una despedida dolorosa de los líderes en la playa, y ustedes saben qué despedida hablo, como Pablo se despide de ellos en Hechos 20. En el año 61, hermanos, las iglesias de Asia Menor están pasando por un momento difícil. Hay influencias externas que están presionando a los creyentes gentiles para que se vuelvan al judaísmo junto con enseñanzas mezcladas con el gnosticismo. Al estar Pablo en prisión y pensar sobre estas cosas, empieza a reflexionar Pablo sobre la grandeza de Cristo y allí, siendo inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Éfeso la carta que llega a su nombre, año 61 después de Cristo. Ustedes saben en qué consiste la carta de Efesios, la han leído muchas veces. Empieza con sus saludos iniciales, Pablo describe las bendiciones recibidas por la iglesia, incluyen la posición del creyente en Cristo, la promesa por medio de Cristo y Cristo como modelo. Pero escuchar que es aquí donde voy rápidamente. En el capítulo 5 del libro de Efesios, Pablo enseña la necesidad imperiosa de estar bajo el control y llenura del Espíritu Santo. Capítulo 5 del libro de Efesios. Les escribe y desarrolla este tema en el capítulo 5 y les dice que si están controlados y llenos por el Espíritu Santo, ellos iban a tener éxito en su matrimonio, en sus relaciones familiares, en el trabajo, en la adoración y en la lucha espiritual contra los demonios. Pablo enseña a los creyentes cuál es el verdadero secreto de la victoria del cristiano: sed llenos del Espíritu. Y en el original la palabra ser llenos del Espíritu es un imperativo, es un mandamiento: continuad llenándoos del Espíritu Santo.
Eso es el mensaje que Pablo da a la iglesia de los Efesios, a los ministros que están en Éfeso, en el año 61 después de Cristo. Ahora permitidme, hermanos, que vayamos 6 años atrás en el tiempo, al año, hermanos, en el cual el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, en el año 57. Permitidme que vayamos 6 años atrás y leamos unos versos o recordemos unos versos de Hechos capítulo 20. Dice la Biblia: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo este tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehusado o rehuido anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Y mirar qué consejo le dice Pablo a los ancianos, a los predicadores, a nosotros. Por tanto, dice Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y escuchar qué terrible lo que dice Pablo. Se les queda mirando y me lo imagino con los ojos llenos de lágrimas. Porque yo sé, les dice a los ancianos de Éfeso, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y escuchar lo que les profetiza. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. La Biblia dice que cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que les había dicho que no verían más su rostro. Muchos de ellos eran hombres a los cuales él había levantado de candidato en los 3 años que había estado en la iglesia. Eran sus candidatos, hermanos, hombres que había levantado para servir a Dios y a la iglesia, hombre que había instruido y había dedicado 3 años de su tiempo, y ahora les dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Se despide de ellos con abrazos y lloros interminables. 6 años, hermanos, 6 años antes de la carta que escribe Pablo a Timoteo, o sea, de la carta que estamos leyendo, el verso de la carta de Timoteo, 6 años antes, Pablo está llorando de rodillas, despidiéndose de sus candidatos en el año 57 después de Cristo. Todos están rotos y llorando, quebrantados, y les dice mirándolos a los ojos: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 6 años después de esa despedida en Mileto, en la playa, de lloros y abrazos, 6 años después de esta reunión de quebranto, muchos de los que se despidieron con lágrimas de Pablo se han apartado de la fe, han prestado atención a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios y se han vendido a hacer lo malo por dinero. Hermanos, ¿cómo puede ser esto? 6 años después de estar llorando, abrazándose a Pablo, algunos de estos hombres se han desviado y han apostatado de la fe. La Biblia nos enseña que una buena conciencia tiene la capacidad de distinguir el bien del mal y está libre de culpa. Una persona con buena conciencia mantiene su integridad, disfruta de la comunión con los que caminan en la luz, así como Jesús está en la luz.
Pero Pablo, hablando de estos que se han desviado, apóstatas de la fe, dice dos cosas sobre ellos. Desecharon la conciencia, uno, y dos, que tenían la conciencia cauterizada. En el original, hermanos, la conciencia cauterizada, se utilizaba la palabra que era la que se usaba cuando un hierro al rojo vivo marcaba una res para identificar un dueño. Eso que veíamos en las películas del oeste, que dejaban los dueños de los ranchos la marca, el hierro candente, en las reses. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú pones un hierro al rojo vivo en la piel de una res, no solo dejas la marca, sino que matas todos los nervios que hay en todo alrededor, de tal forma que esa herida no solamente refleja la marca que ha recibido, sino que se vuelve totalmente insensible. Y eso es lo que significa la conciencia cauterizada. Así como el cuero de un animal marcado con la marca del hierro al rojo se adormece ante un dolor mayor y se hace insensible, así también el corazón de estos individuos con una conciencia cauterizada se había vuelto insensible y se había endurecido al extremo. Al rechazar constantemente las advertencias de sus conciencias, finalmente estos hombres habían llegado a un punto donde su conciencia ya no les molestaba. ¿Y de dónde viene esto, hermanos? De apagar y entristecer al Espíritu Santo. De estar apagando y entristeciendo al Espíritu Santo tan continuamente, les había llevado a resistirlo, y a causa de su propia obstinación y rebelión, sus conciencias habían sido cauterizadas. Esta es la condición de la iglesia de Efeso. Una iglesia llena de falsas doctrinas y hombres que habían sido sanos y santos hombres de Dios, que se habían vuelto lobos rapaces que arrastraban a las almas y trastornaban las casas. ¿Y quién tiene que arreglar esta ruina? ¿A quién manda Pablo para arreglar toda esta situación que está la iglesia boca abajo? Pues Timoteo. Timoteo es el hombre que Pablo envía para arreglar esta ruina en medio de la iglesia. Timoteo era una persona muy notable. Su nombre significa honrar y adorar a Dios. Por lo tanto, su carácter es una mezcla de afecto y fidelidad, a pesar de que naturalmente era una persona muy tímida e introvertida. En cuanto a su carácter afectuoso, Pablo escribió de él estas conmovedoras palabras en Filipenses 2:19. Espero, dice Pablo, en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, dícese Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Fijaos qué palabras más tiernas habla Pablo acerca de Timoteo. Pablo sabía que podía contar con Timoteo al 100%. Esta confiabilidad también se hace evidente del hecho, a pesar de que era tímido, uno, y que tenía una salud débil, dos. Pueden leer conmigo en 1 Corintios capítulo 16, y dice así: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor como yo. ¿Ves? Era un hombre tímido. Por eso escribe Pablo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Era un hombre, hermano, introvertido, tímido, no tenía un carácter fuerte. Y no solo eso, sino que era una persona con una salud débil. Por eso escribe en 1 de Timoteo 5, y ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, ¿quién va a arreglar esta ruina que había en la iglesia? Timoteo, una persona que se entregaba al 100%, una persona con 100% de disponibilidad, una persona entregada al servicio a Dios y a Pablo, pero tenía unos problemas en el carácter. Era una persona introvertida, tímida, con complejos, y era una persona con constantes enfermedades. No era fuerte físicamente. Pero Timoteo tenía una virtud muy grande, y es que estaba siempre dispuesto a dejar su hogar y su casa y sus asuntos para acompañar a Pablo en sus peligrosos viajes.
estaba dispuesto al 100% a ser enviado a comisiones difíciles y aún peligrosas. ¿Por qué? Porque era un siervo digno de Jesucristo. Este Timoteo desde la niñez había sido instruido en las Sagradas Escrituras, lo cual le había hecho sabio. Timoteo y Tito tienen en común la inamovible lealtad a causa del Evangelio, su disposición absoluta para ser enviados a comisiones difíciles y el respeto y amor al apóstol Pablo. Sin embargo, escuchar esto, hay un aspecto en el que Tito y Timoteo son muy diferentes. Tito es un líder, pero Timoteo es un seguidor. Tito es un hombre que no solo puede recibir órdenes de parte de Pablo, sino que también puede proceder según su propio criterio. Por eso en 2 de Corintios capítulo 8, Pablo escribe: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, y escuchar bien, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. No hizo falta que Pablo se lo dijera, salió de él mismo, porque Tito tiene un carácter parecido al de Pablo, es un carácter fuerte, es un líder, es un hombre que da el primer paso. Sin embargo, Timoteo es introvertido, es tímido, es enfermizo, necesita que lo aguijoneen continuamente. Por eso escribe Pablo en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tito es un hombre de recursos, un hombre con iniciativa. Uno ve en él el carácter del apóstol Pablo. Timoteo no es un líder, es un cooperador. Coopera a pesar de que su carácter es ser tímido, ser introvertido. Añadido a esto, de que es tímido, de que es introvertido, de que no es fuerte físicamente y que tiene constantes enfermedades. Escuchar esto, Timoteo era un niño, y ahora me entendéis la palabra niño entre comillas. Se calcula que para cuando fue escrita esta carta, en el año 63 después de Cristo, Timoteo tiene entre 34 y 39 años. ¿Y qué sucede? Si eso ya es un hombre, Raúl. Pero es que en ese tiempo en la iglesia primitiva nadie era obispo con menos de 60 años de edad. Y resulta que Pablo le envía a comisionar la iglesia de Efeso y los alrededores, una iglesia llena de problemas. Y hermanos, este hombre tenía como mínimo 20 o 25 años menos que lo normal que tenía que tener un obispo o pastor en su tiempo. Por eso dice la Biblia que nadie tenga en poco tu juventud. Y ahí está Timoteo, un hombre muchísimo más joven que los pastores de alrededores y de ese tiempo, muchísimo más jóvenes que todos los ancianos locales que había en esa iglesia, una persona reservada, una persona tímida, una persona enfermiza ejerciendo autoridad como enviado apostólico entre personas mucho más ancianas que él. Por este motivo Pablo escribe que nadie tenga en poco tu juventud. En el original dice que nadie piense poco de ti. Porque parece ser que Timoteo tiene un complejo de inferioridad. Viendo lo que hay en la iglesia, su situación y las limitaciones personales de Timoteo, yo personalmente veo muy complicado, por no decir imposible, que Timoteo pueda hacer frente a la situación crística que se le está presentando en la iglesia. Yo no hubiera puesto a Timoteo allí de obispo ni de pastor, hubiera puesto a Tito. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu, envía a Timoteo. Pero le dice, ten cuidado de ti mismo. Otra versión dice, vigila tu propia persona. Otra versión dice, pon toda tu atención sobre tu manera de proceder. Y otra versión dice, vigila estrechamente tus acciones y pensamientos. Timoteo no era Tito, hermanos. No estaba acostumbrado a tomar decisiones por sí mismo. Siempre había estado trabajando en equipo y eran otros los que dirigían. Él estaba acostumbrado a ser un mandado. Pero ahora estaba como pastor en una iglesia atacada por lobos rapaces desde fuera y lobos rapaces desde dentro. Lobos que incluso algunos de ellos habían sido levantados por Pablo y eran mucho más ancianos que él.
lobos que llevaban años siendo guiados por demonios e influenciados por Satanás para arrastrar almas, llevándose adeptos de la Iglesia. Hombres que Pablo les describe con conciencias cauterizadas que estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de ganar dinero. Y Timoteo, en esa tesitura y situación, seguramente se preguntaba lo que nos estamos preguntando nosotros. ¿Cómo puedo ordenar este desastre? ¿Cómo puedo enfrentarme a estos lobos rapaces? ¿Cómo puedo luchar contra mis miedos? ¿Cómo puedo vencer mis complejos? ¿Cómo puedo, a pesar de ser joven, luchar contra mi incapacidad y las limitaciones que tengo ante una obra que me supera con mucho y que no tengo capacidad de ejercer? Pablo le da un consejo y creo que es el consejo ideal para todos nosotros. Pablo solo veía una manera con la cual el joven timorato y enfermizo Timoteo podía enfrentarse a lobos rapaces, a miedos internos, a complejos que le excluían, a su juventud y a sus limitaciones. Por eso escribe en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6, por esta razón te recuerdo. Esta palabra te recuerdo significa que se le había dicho anteriormente, te lo vuelvo a decir, que avives el fuego del don que hay en ti. Porque tú tienes miedos, tú tienes complejos y tú tienes limitaciones, pero el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, Timoteo. Al contrario, el Espíritu de Dios nos da poder para amar a los demás, nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Por tanto, dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Este es el consejo que le da Pablo para lidiar con todos sus demonios internos. Y ya me entendéis con esta frase a lo que me estoy refiriendo en el contexto del mensaje, porque te voy a decir algo, los complejos no se quitan cuando te dan un cargo, la falta de autoestima no se arregla con mensajes motivadores, los miedos no desaparecen por mucho que grites y saques la vena y te hagas el machote, tu incapacidad no se quita mostrando chapas o acompañando a personas famosas para que te cuenten entre ellos. Solo la llenura del Espíritu Santo puede capacitar al hombre de Dios para cumplir las expectativas imposibles de cumplir para siervos tan pequeños como nosotros. Parece ser que oigo a Pablo hablar diciendo, Timoteo, hijo mío, los predicadores de Efeso no hicieron caso de mi consejo cuando les escribí la carta y les dije que fueran llenos del Espíritu Santo. Se endurecieron, Timoteo, perdieron la sensibilidad hasta el punto que la comodidad, el amor al dinero, el buen vivir, los placeres de este mundo les dominaron y se apartaron de la fe, influenciados por espíritus demoníacos. No me hicieron caso en la carta que escribí en el año 61, Timoteo. Ser llenos del Espíritu Santo no me han hecho caso y mira lo que les ha pasado. Hermanos, dejando la llenura del Espíritu Santo se llenaron estos hombres de lo que no conviene, le dice Pablo a Timoteo, y ahora se han vuelto lobos rapaces que no tienen piedad del rebaño. Hermanos, que todo vino por eso, porque no estaban llenos continuamente del Espíritu Santo. Y la persona que no está llena del Espíritu Santo, da igual cómo te llames, si no estás lleno del Espíritu Santo, da igual cómo te llames, da igual el cargo que ejerzas, da igual los años, hermanos, tu naturaleza pecaminosa te domina y te puede. Y te tumba al suelo. No valen los años, ni el cargo, ni la profesionalidad. Por eso Dios no nos dejó huérfanos. Si es que lo dice Jesús, no os dejaré huérfanos, porque mandaré
al Consolador, dícese otro como yo. ¿Para qué? Para que more dentro de nosotros. Mudará el etíope su piel, cambiará el leopardo sus manchas. Así vosotros, ¿cómo podréis hacer lo bueno si estáis habituados a hacer lo malo? Hermanos, esta obra de Dios no valía una reforma. Esta casa tan destruida no podía solucionarse, esa ruina de casa, con 2 manos de pintura y barniz. Se necesitaba tirarla abajo y levantar una nueva casa porque los cimientos estaban podridos. Dios no podía usar la naturaleza que tenemos porque siempre dice la Biblia, el pensamiento del hombre está enfocado al mal. Es que no lo entendemos eso. Y la única forma que tiene Dios de frenar el dominio de la mala naturaleza en el hombre es la llenura del Espíritu. Y como estos hombres no hicieron caso al consejo que Pablo escribió a la iglesia de Efeso de ser llenos del Espíritu, han pasado unos años, hermanos. Te digo cuántos años desde la despedida a Mileto a que Pablo escribe la carta a Timoteo. Te lo digo, 6 años. En 6 años han pasado de estar llorando encanaos, abrazando a Pablo, a estar inspirados y dirigidos por espíritus de demonios e intentar llevarse todo el dinero posible. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que Pablo les aconsejó. Tengo que decir que sin la llenura del Espíritu Santo no se puede hacer esta obra, hermanos. Es imposible. Podemos tener profesión de fe y hacer muchas cosas por el conocimiento de los años, pero todo eso no puede sustituir la llenura del Espíritu. Por eso dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando estudiamos este texto en profundidad, en este texto están encerradas las doctrinas de la llenura del Espíritu Santo, la renovación de la mente por medio del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo que el carácter verdadero que todo hijo de Dios debe de tener y que es la base del crecimiento del creyente, y la madurez espiritual que es la base del discernimiento y la transición de la etapa de niñez a adulto, a hombre maduro. Y Raúl, ¿por qué dices que necesitamos tanto al Espíritu Santo? Te lo voy a decir claramente, porque creo que mereces la verdad cuanto más clara mejor. Necesitamos estar llenos continuamente del Espíritu Santo porque somos demasiado malos. No nos imaginamos la maldad que tenemos dentro. El mejor de nosotros tiene un lobo ahí metido. ¿O qué te piensas? ¿Que lo que se ve en las iglesias es de fuera? No, hermanos, es lo de dentro. ¿Y sabes por qué? Porque no hay llenura del Espíritu y está reinando la naturaleza pecaminosa, la carne. Mirad, hermanos, hasta qué punto somos malos, que incluso cuando hacemos lo bueno, la semilla de lo malo está tomando dominio. Alguien dijo en una ocasión, si cuando alguien hace una maldad no quiere que se sepa, en su maldad todavía hay una semilla de bondad, porque tiene vergüenza de que se sepa. Por eso cuando la fiesta del día gay han perdido ya toda vergüenza, se han descontrolado. Creo que me han entendido. Dijo este hombre, cuando alguien en su maldad no quiere que se sepa, todavía en su maldad hay una semilla de bondad. Y dijo también, cuando alguien hace un bien y quiere que se sepa, en su bondad todavía hay una semilla de maldad. Si lo dice Cristo, hermanos, en Mateo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Y pone 3 ejemplos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Esto hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Mas tú, cuando des limosna, no sepa a la izquierda lo que hace la derecha. No habla de que no sepa el de al lado lo que tú estás haciendo. No. Dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, porque la maldad no está en el de al lado, está en ti. Y cuando hacemos algo bueno, todavía está la semilla de maldad que quiere que todo el mundo lo sepa y aplauda.
Y dice Jesús, cuando ores no seas como los hipócritas, porque oran de pie en las sinagogas y en las esquillas de las calles para ser vistos por los hombres. Mas tú, cuando ora en tu cuarto cerrada la puerta y tu Padre te ve en lo secreto. Y dice, y cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayudan. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que ve en lo secreto. ¿No lo ves? Claramente lo está diciendo Jesús. Limosna, dar dinero, orar y ayunar. Creo que hay pocas cosas más complicadas y difíciles de hacer para Dios. Dar de nuestro dinero, dedicar nuestro tiempo de rodillas y ayunar. Y hermanos, dice, tened cuidado cuando hacéis cosas buenas, porque sois tan malos que incluso las cosas buenas las torcéis y las corrompéis. Hermanos, por eso hay tantas envidias y tantos celos y tantas contiendas, porque la carne toma dominio, hermanos, toma dominio de nosotros y nos está pudiendo, nos está llevando al suelo. Y ese es el problema que tenemos. Creemos que podemos vivir la vida cristiana, que podemos hacer el ejercicio del ministerio, que lo podemos hacer sin estar llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, tengo que decir que un ciego, cuando está en su casa, nadie nota que es ciego, porque todo lo que hace lo controla por la memoria, porque tiene todos los movimientos automatizados. En su casa sabe, pero cuando sale de ahí, se ve lo que es un ciego. De ahí que aprendemos a movernos dentro de nuestro círculo, hermanos. Somos expertos en movernos dentro del círculo que nos hemos creado. Y ahí dominamos y parece que vemos, pero somos lo que somos, vacíos por dentro. Mirad, hermanos, hay un verso maravilloso que dice en las Escrituras que me gustaría compartir. Mirad qué verso más bonito. Mirad. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Escuchad, nota que el verso dice guiado, no arrastrado, no forzado, no impuesto, no imputado, guiado. Esto complementa la verdad que dijo Jesús en Juan capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino a que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y escucha los verbos que utiliza la palabra de Dios, que son muy interesantes. Guía, habla, hace saber. Muestra que el Espíritu Santo dentro de nosotros ha elegido persuadirnos en vez de obligarnos. Dios no te obliga, te persuade, guía, habla, hace saber, no te arrastra, no te fuerza, no te impone, no te imputa, no. Ha decidido persuadirnos en vez de obligarnos. Por eso en el libro de Juan capítulo 6 dice el Señor, el que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida. Aleluya. Y en 2 de Corintios capítulo 10, ahora vais a entender estos versos. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí algunos, cuando leen este pasaje del capítulo 10 de 2 de Corintios, que no militamos en la carne, armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez, se creen ellos que están luchando, que está hablando de luchar contra demonios, principados, potestades, de reprender, como hacen algunos, de echar aceite por las calles. ¡Qué pérdida de recursos y de tiempo, hermanos! Pero Pablo no está hablando aquí de lucha contra los demonios.
Está hablando de romper las fortalezas que hay en las mentes, en tu mente y en la mía. Patrones mentales que la naturaleza pecaminosa ha levantado durante toda nuestra vida, que resisten desde dentro a la obra del Espíritu Santo en nuestro interior. Por eso dice otras versiones: derribando razones, destruyendo especulaciones, destruyendo consejos, derribando conceptos y esa soberbia, orgullo y altanería y toda clase de arrogancia que se oponen al conocimiento de Dios. No está hablando de demonios, no está hablando de principados, está hablando de fortalezas en la mente, está hablando de patrones mentales que la naturaleza pecaminosa ha levantado en nuestra mente desde que hemos nacido hasta el día de la actualidad. Y esa naturaleza pecaminosa está viciada de todo lo malo, se opone a Dios con todas sus fuerzas. La Biblia dice que lo aborrece y lo odia. ¿Qué te crees? ¿Que tu carne ama a Dios? Lo odia y lo aborrece. Y ha levantado una serie de argumentos y de patrones mentales en tu mente para oponerse a la obra de Dios en tu mente y en lo más profundo de tu ser. ¿Y qué dice Pablo? Porque aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son humanas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, razones, especulaciones, consejos, conceptos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escucha, llevando cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo, que no quieren someterse a la obediencia de Cristo, que se rebelan. ¿Y cómo puede ser esto? Mirad, hermanos, os lo explico muy sencillo. Dijo un maestro jesuita hace unos años: darme los 7 primeros años de la vida de un niño y quedaros con todo lo demás. ¿Y sabes que lo que dijo tiene mucha base científica? A los 7 años de edad, el 90% del carácter del niño está formado. ¿Y de dónde sale ese carácter? ¿A qué años te convertiste? ¿A los 20? Si te convertís a los 15, tu carne lleva 15 años levantando ahí patrones de comportamiento, razonamientos, especulaciones, conceptos que se oponen a Dios. Y eso si te convertiste a los 15 años. ¿Qué hubiera pasado o qué pasa si te convertiste a los 20, a los 30 o a los 40? Son fortalezas en la mente que nacen de la naturaleza desviada, pecaminosa que tenemos. Y se manifiestan en todo, hermanos, en todo lo que somos. Te pongo un ejemplo, que es sencillo y como somos de la casa, pues me lo aceptáis. Tengo mi hijo pequeño, que se llama Quique, y ahora resulta, hermanos, que viene del colegio llorando. Viene del colegio llorando porque ha venido un niño y lo ha pegado. ¿Y qué le dices tú al niño? Que te viene llorando, igual con el moflete rojo de los guantazos que le ha dado. ¿Qué le dices tú al hijo? ¿Qué le dices? Le dices: somos cristianos, hijo. No te preocupes, que Dios te va a bendecir. No te preocupes, que Dios te va a fortalecer, hijo. Tenemos que mantener el estándar cristiano, hijo. ¿Le dices eso al hijo? No le dices eso. Le coges al hijo de la solapa y le dices: ¿qué dices? ¡Que te ha pegado ese niño! ¡Mañana más! Y cuando te vaya a pegar le muerdas el cuello. Y como no le muerdas el cuello, te lo muerdo yo a ti. Y vas donde el padre del niño y te lo comes. Y vas a donde el niño y si puedes darle dos detrás del cuello, se los das. ¿Qué está aprendiendo el hijo? ¿Qué está aprendiendo? Te lo digo, está aprendiendo tu cultura. La cultura gitana toda la vida. Está aprendiendo lo que nosotros hemos mamado desde niños. ¿Y qué pasa? Que el niño crece y tiene eso ya guardado en el corazón para siempre. ¿Cómo se soluciona si alguien me pega? Pues lo machaco, lo mato. ¿Ves? Eso es una fortaleza mental que ha levantado la carne en base a la educación que nosotros tenemos y somos.
¿Cómo se rompe eso? Con la palabra. Y eso ya está formado a la edad de 7 años en los niños. Porque la Biblia dice, en pecado he sido concebido o me concibió mi madre. La inclinación del pensamiento del ser humano siempre es hacia el mal. Siempre. Si no es por el auxilio de la gracia preveniente, el hombre no podría salvarse nunca, porque no tiene capacidad dentro de sí ni para buscar a Dios ni para aceptar su nombre. Es la operación del Espíritu de gracia en nosotros, que nos capacita para la salvación, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Fijaos lo que dice Juan. La mala naturaleza ha tomado poder en nuestra mente. Tu carácter, tu forma de ser, tu forma de pensar, tus actitudes, tus inclinaciones, tus costumbres han sido y son dominadas por la naturaleza pecaminosa desde niños. Por eso hay envidia, por eso hay codicia, por eso hay tanta ira, por eso hay tanto deseo de venganza, porque tenemos patrones mentales que son necesarios que los rompamos y solo hay una forma de romperlos. Por el poder del Espíritu Santo en nosotros, la llenura de su Espíritu en nosotros. Mirad, hermanos, sigo un poquito más. Dice Jesús en Juan 31, capítulo 8. Juan 8:31. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y escuchad lo que dice Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo? Si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ahora pregunto, ¿de qué? ¿De qué nos hace libre la verdad? Hermano, si yo te digo que tengo frío, ¿qué me tienes que dar? Calor. Si tengo calor, ¿qué me tienes que dar? Frío. Si te digo que hay odio en mi corazón, ¿qué me tienes que dar? Amor. Porque, hermanos, para vencer una cosa hay que buscar su contrario. Si Jesús dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿de qué nos libera la verdad? Muy sencillo, de las mentiras. ¿Y de qué mentiras, Raulón? Primero, de las mentiras del diablo, que no vamos a entrar en ellas. Pero la verdad de Dios, su Espíritu, su verdad, nos libera de nuestras propias mentiras. Con los años hemos creado un sistema de propias mentiras que nos justifican y defienden nuestra forma de comportarnos en base a razonamientos propios. Os pongo un ejemplo. Según la configuración física de nuestros ojos, el ojo humano tiene un punto ciego, hermanos. Ahora mismo tendríamos que ver una zona oscura y vacía en el ángulo de nuestra visión. Y ahora dices tú, Raúl, yo no veo eso, yo no veo ningún punto ciego, ningún punto oscuro. Eso que dices no es cierto. Pues te voy a decir quién lo rellena. ¿Por qué no la ves? Porque el cerebro mismo rellena ese punto ciego. El cerebro, no sé si lo sabes, tu propio cerebro te engaña. Y búscalo si quieres en internet. Verás como que lo que te digo es cierto. Tendríamos que ver un punto muerto, una zona oscura, un ángulo vacío de visión y sin embargo no lo vemos porque nuestro cerebro automáticamente lo rellena y nos engaña. Tendríamos que tenerlo, pero no lo tenemos, no lo vemos, no lo percibimos porque nuestro cerebro nos engaña. Si seguimos este principio espiritualmente, la verdad es que muchas veces nos mentimos a nosotros mismos para urdir una trama de justificación, para así poder justificar la vida que vivimos y para que no nos acuse nuestra conciencia. Hemos levantado fortalezas mentales que defienden nuestra poca entrega, nuestra vida superficial, nuestra poca colaboración, nuestra poca implicación. ¿Y con qué lo hemos levantado y unido? ¿Cuál es la argamasa? La argamasa que utilizamos: razonamientos, justificaciones, excusas,
medias verdades, y a través de eso hemos levantado una fortaleza que pareciera ser en nuestra mente que se eleva hasta el cielo para justificar lo que estamos haciendo y así no nos acuse la conciencia. Mirad, hermanos, lo digo porque lo habéis visto. Ahora Dios coge a nuestro hermano Chuchi, que Dios lo bendiga mucho, que es una fiera como Dios lo usa en la palabra, que cuando predica te levanta del asiento, que no puedes aguantar. Y ahora predicando, lleno del poder del Espíritu Santo, empieza a decirme que estoy sentado yo abajo y dice: no comas, Raúl, que estás muy gordo. Raúl, no comas tanto, que te hace mal lo que estás haciendo. No comas, Raúl, que hay peligro de tensión, de triglicéridos, que hay peligro de azúcar, que el sobrepeso te hace mal a las articulaciones. No comas tanto, Raúl. Y ahora yo, hermanos, sentado en el asiento, gordo como una rueda de tractor, redondo, que ya no ando, que voy dando vueltas. Cuando el hermano predica, me está predicando eso, que me está confrontando, voy yo y aplaudo. ¡Sí! ¡Gloria! Y chiflo. ¡Aleluya! Para un poco, Raúl, para un poco. ¿Por qué aplaudes, Raúl? Que eres un gordo. Que mira lo que te está diciendo, que te está confrontando, Raúl. Que te está diciendo la verdad cruda, Raúl, que tú reconoces que es el Espíritu Santo que le está usando, que es que lo estás reconociendo, le usa Dios. En otras palabras, lo que me está diciendo no es el hermano Chuchi, es Dios que me lo está diciendo a través de él. Y voy yo, chiflo, aplaudo, aleluya, y me río. Tu reacción, Raúl, no es normal. ¿Y sabes por qué? Porque conforme está predicando, miro a mi derecha y digo, este mensaje es para mi hermano Josué. Mira la barriga que está echando. Toma ahí, Dios habla. Por eso aplaudo. Aplaudo porque conforme estoy escuchando lo que Dios dice a través de su siervo, que reconozco que está ungido, ya se lo estoy enchufando a otro. Por eso es mi satisfacción. Toma, justicia de Dios. Ya era hora, Josué, que sacaran lo que estás engordando. Pero chacho, ¿qué te pasa? Tu forma de responder a un mensaje tan real, tan verdadero, no es normal. Por eso nadie es orgulloso en las iglesias. Cuando los siervos dicen que hay aguijones, nadie se siente aludido. Aquí nadie es un aguijón, porque el asunto no va conmigo, porque el problema son otros. Yo no soy el problema. Yo no soy gordo, es otro, es Josué. Y resulta que Josué tiene 5 kilos de sobrepeso y yo tengo 300 kilos. Pero yo me río y aplaudo. Mirad, hermanos, eso no es bíblico. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 2 que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica un mensaje terrible de confrontación a los judíos y les dice una verdad, que han matado al Cristo, al Mesías. Y dice: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando escuchan ese mensaje lleno del poder del Espíritu Santo, dice, al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás: varones hermanos, ¿qué haremos? La palabra griega traducida compugir significa traspasar, punzar agudamente con emoción dolorosa que penetra el corazón como el aguijón de una avispa. Ellos experimentaron una emoción dolorosa que atravesaba sus corazones. Porque eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando Dios habla. Compuje el corazón y nos guía arrepentimiento. Pero yo escucho el mensaje que me está diciendo el mal que cometo y chiflo, aplaudo y digo amén por no decir ole. Porque estoy señalando a Josué como el destinatario de ese mensaje, porque yo
yo no soy, es el otro. Hemos urdido durante tantos años una fortaleza mental llena de automentiras que nos estamos engañando a nosotros mismos, que nos hemos vuelto insensibles. Nos da igual quién nos predique y el qué. Escuchamos la palabra, sí, sí, y nos vamos para casa y no cambia, no cambia. Pero no hemos dicho que nos ha hablado Dios. Pero no hemos dicho que el siervo estaba respaldado. Pero no hemos dicho que era palabra para nuestros corazones, sí. Pero tenemos una trama de automentiras tan grande que el culpable, el que está mal es Josué, no yo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Necesitamos que el Espíritu Santo, hermanos, venga rompiendo esa fortaleza llena de argumentos, venga rompiendo toda esa obra que hemos levantado durante años que justifica nuestra forma de ser, nuestra dejadez. Hermanos, lo necesitamos más que nunca, lo necesito más que nunca. Y voy a terminar ya con esto, hermanos. Por eso he dicho antes que cuando el Espíritu Santo nos llena, también está la renovación del Espíritu Santo, del espíritu de nuestra mente. Necesitamos que nuestras mentes sean renovadas. Y eso solo se hace con la llenura inestimable del Espíritu. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo llevo escuchando hace unos años muchos sermones en nuestros púlpitos en relación a la necesidad imperiosa de renovar nuestras mentes. La verdad que es algo innegociable e imprescindible para nosotros los siervos. Necesitamos con urgencia ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Pero hermanos, el problema que encuentro es que muchos de estos mensajes están enfocados a la necesidad de la aceptación de nuevos moveres, de nuevas glorias, de nuevas administraciones, como parte innegociable de lo que es la renovación de la mente. Te dicen, entre comillas, para recibir el vino nuevo es necesario renovar el odre viejo. Mensajes semejantes a estos son predicados constantemente como una necesidad imperiosa de que lo nuevo de Dios descienda y quite la religiosidad, entre comillas, que impera en las iglesias. La religiosidad es una frase utilizada para matizar todo aquello que define y anula aquello que implica que es lo nuevo de Dios. Ser religioso, según este tipo de gente, es estar atado a costumbres y tradiciones que lo único que generan es una vida marchita de Dios en las iglesias. Y te predican y te dicen, debemos de cambiar el chip, debemos de renovar la mente, debemos adaptarnos a los nuevos tiempos. Frases como esta, muy parecidas, son insistentemente lanzadas desde todas las plataformas y están calando en la mente y en los corazones de mucha gente de forma inconsciente. Pero a todo esto expongo un problema que todavía ningún predicador de buenas nuevas, de renovaciones, ha resuelto todavía. Nos dicen de cambiar el chip, de cambiar la mente, de adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿pero de qué? Nadie dice que hay que cambiar, nadie especifica que hay que renovar, simplemente se repite una letanía que por repetida no logra que sea real o cierta. Señores renovadores, en esta noche tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es renovar el espíritu de la mente? ¿Cambiar administraciones? ¿Cambiar el liderazgo? Perdonadme por lo que voy a decir. Algunos creen que para que venga nueva gloria hay que quitar al liderazgo viejo, a los ancianos y ponerse 4 niños ahí, 4 jovenzuelos. Y entonces vendrá nueva gloria. ¿Abrazar moveres que vienen de fuera? ¿Qué es el vino nuevo que viene de Dios, según algunos? ¿Nuevas glorias? Hermanos, la única realidad que hay es que lo que se dice, renovaos, renovaos, pero detrás de ahí no hay nada. No hay un camino, no hay una solución, no hay una puerta de salida. Y lo más sorprendente de todo es que no hay Biblia, no hay contexto bíblico, no hay doctrina bíblica. No hay tan siquiera una explicación de lo que la Biblia habla sobre lo que es la renovación de la mente y qué requisitos hay que cumplir para que se produzca. Con lo cual, muchos que aplauden estos sermones de que hay que cambiar el chip, que hay que cambiar las formas, que hay que cambiar, que tienen que venir nuevas glorias, la verdad es que no saben ni lo que escuchan, porque están aplaudiendo ideas humanistas sobre lo que debería ser, hermanos, la renovación de la mente dentro de las iglesias, pero no dan ni un verso de las Escrituras que explique qué es y cómo se hace.
Y eso me da miedo y lástima. Lástima porque veo ceguera. Miedo porque se aplaude en las iglesias a predicadores y mensajes no bíblicos y humanistas. ¿Qué es renovar la mente? Romanos 12, 1, 2. Os lo explico rápidamente a vuelo de pájaro sin meterme en ello, porque podríamos estar bastante tiempo. Por consiguiente, dice Pablo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué está hablando aquí Pablo? ¿Qué se necesita para renovar la mente y verificar cuál es la buena voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta, si lo dice Pablo. Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro verdadero culto. Está tomando un ejemplo del templo, hermanos, de la época de los sacrificios, cuando se cogía un cordero, se le colocaba en el altar, se lo sacrificaba y se entregaba ese sacrificio a Dios por entero. Pero ahora está diciendo que no se mata a un animal inconsciente que no sabe lo que le va a suceder, sino que de la misma manera que el sacerdote cogía la oveja inconsciente que no sabía lo que le iba a pasar, la colocaba en el altar y la ofrecía en sacrificio a Dios, así vosotros, dice Pablo, de la misma manera, pero no como una oveja que no sabe lo que va a pasar, sino que de forma consciente y razonada, que es el verdadero culto, cojáis vuestra carne, vuestra cultura, vuestra forma de ser, vuestras artimañas, vuestras rarezas, las pongáis en el altar divino y las matéis por completo entregándoselas a Dios. Y cuando muera tu carne y tu yo en el altar del sacrificio, entonces el Espíritu Santo renovará vuestra mente para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente no son nuevas revelaciones, no es un vino nuevo de Dios. Cuando la gente dice eso del vino nuevo, en la Biblia está hablando del nuevo nacimiento del creyente, por lo tanto, no son nuevos movimientos ni nuevas glorias. Lo que te manda el Espíritu Santo para renovar tu mente es que tu mente llena de actitudes y patrones humanos y carnales sea renovada. Es imprescindible la muerte del yo en el altar del sacrificio personal, y ese, dice el Señor, es el culto verdadero que le agrada. ¿Veis qué sencillo? Está hablando de cruz, no de nuevas revelaciones. Está hablando de camino estrecho, no de nuevos movimientos. Está hablando de abnegación, no de cambiar el liderazgo. Con lo cual, lo nuevo de Dios es lo viejo de siempre. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y después venga y sígame. ¡Qué paradoja se crea! La renovación de la mente está intrínsecamente unida a prácticas antiguas que ya casi ni las predicamos, la cruz de Cristo. Lo cual nos lleva a deducir que los presuntos renovadores lo único que hacen es humanizar las iglesias y desviarlas de la verdadera doctrina bíblica. La verdadera renovación no se logra buscando cosas nuevas, sino volviendo a las antiguas que hemos abandonado para satisfacer a la carne y a sus ansias de novedad y de figurar. Por eso tengo que decir, necesitamos predicar más que nunca la cruz de Cristo, porque la carne solo se mortifica a los pies de la cruz, y es cuando matamos a nuestro yo en la cruz del Calvario, cuando el Espíritu Santo toma dominio de todo de nosotros y renueva la mente, rompiendo las estructuras que por tantos años han reinado en nuestro interior. Hay más mensaje, hay más versos, hay más líneas, pero hasta aquí, hermanos, no quiero ser más pesado. Gracias por aguantarme.
Gracias por el privilegio que me concedéis de compartir este pasaje. Si hay alguna palabra que os ha hecho mal, os pido perdón. Y si hay alguna palabra que os ha hecho bien, dad gracias a la persona del Espíritu Santo. Os mando un abrazo muy fuerte a todos vosotros. Os amo en el amor del Señor. Y solo termino con esta frase: Maranata, Cristo viene pronto. Amén y amén.